Legislación y Economía en la Radio, con los licenciados Daira Castañedas, Giovanna Miranda y José Javier Rivera. Legislación y Economía en la Radio, todos los viernes de 9:30 a 10 de la mañana, aquí en La Exitosa. Legislación y Economía en la Radio. Muy buenos días a todos, gracias por sintonizar el programa Legislación y Economía en la Radio. Hoy, viernes 2 de diciembre del 2016, último mes del año y mes festivo para muchos. Importante, pues, se celebra el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. José Javier, buen día. Giovanna Miranda, hola, ¿cómo están? Muchas noticias e información para el día de hoy. Buen día. Sí, la verdad es que cada semana tiene más noticias. Sin duda, por eso que estamos aquí, para compartir con nuestros oyentes. Bueno, primero que, antes que nada, mejor dicho, buenos días, estimados oyentes, José Javier, Daira, nuestro amigo Rodrigo allá en la parte técnica, siempre apoyándonos. No, sin duda que todos los días o todas las semanas traemos algo nuevo, siempre hay comentarios, siempre hay noticias que compartir con nuestros oyentes. Y antes de que José Javier entre en ese detalle, me gustaría recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Rivera, Bolívar y Castañedas, en el Twitter, en @rbc_abogados. Pueden ver todos los videos de los programas que hemos tenido desde el 1 de julio de este año hasta ahora en YouTube, en RBC Abogados. Y de paso ya la revista del mes de noviembre está accesible a todos ustedes en nuestras redes sociales. La pueden ver en www.rbc.com.pa y en el app RBC Abogados. Estamos también en los teléfonos 227-0953 y 227-5740. Bueno, los oyentes que participen en relación a los temas que vamos a abordar hoy, como bien dice Giovanna, la revista el día 30 de noviembre salió a la luz pública en los medios electrónicos y también en nuestra página de internet, y pues tiene un contenido muy completo. Evidentemente el tema dominante sigue siendo pues la realidad es la presidencia del presidente Trump en Estados Unidos, sus efectos, y por otro lado, pues vamos a tener oportunidad aquí de ver y de discutir un poco, pues el viernes pasado falleció el expresidente de Cuba, Fidel Castro. La revista toma nota de ese acontecimiento. Igualmente, en materia de economía, nuestro colaborador, el profesor Francisco Bustamante, también hace un recuento muy importante sobre los gobiernos republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Rafael Fernández Lara, que es nuestro politólogo de la revista, hace un examen del resultado de los votos populares y los votos electorales de la elección en los Estados Unidos. Pero también hay otros temas, hay jurisprudencia sobre el tema de los medicamentos, la pretensión de la Caja de Seguro Social de eliminar ciertos requisitos de eficacia terapéutica de los medicamentos. Eso está muy bien revisado por Ailén Galván. También Lucila Rivas ha hecho un estudio sobre el reciente pronunciamiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas sobre el caso de Abdul Wacket y sus empresas. Tenemos también un estudio muy completo que ha hecho Giovanna Miranda sobre el tema del acuerdo de libre comercio transpacífico y cuáles serían los efectos de la salida de los Estados Unidos de ese acuerdo. Y bueno, como si no fuera suficiente,
También hay un análisis del profesor Adolfo Quintero, un economista brillante de la Universidad de Panamá, es precisamente sobre la economía panameña. Así que los oyentes creo que van a requerir el mes de diciembre en su totalidad para poder revisar los temas que están abordados en esta revista, que con mucho entusiasmo cada mes se prepara. Y queremos aprovechar también para felicitar a Virginia Medina, que es la que hace el diseño de la revista, incorpora pues todo lo que son los aspectos de reciente adquisición, como son las tecnologías en cuanto a la diagramación de la revista. Y quiero mencionar que el mes de noviembre se celebró el Día del Patriota, y por ello la revista también tiene un análisis muy puntual sobre la personalidad y la trayectoria del doctor Carlos Iván Zúñiga, un jurista de extraordinario quilate, uno de los grandes hombres del siglo XX. Y en el tema de medio ambiente también estamos incorporando en la revista un incentivo que ha lanzado la Autoridad del Canal de Panamá para buques con alta eficiencia ambiental. Creo que ese es un tema de grande aliento, y felicitamos aquí a la ACP por este involucramiento en un tema ambiental. Pues todos sabemos que estos días hemos sido golpeados por el cambio climático, así que es una apretada síntesis de todo lo que tiene nuestra revista y que vamos a estar desarrollando durante el mes de diciembre. No, qué interesante, de verdad. Como usted manifiesta, y ya ha quedado establecido que la revista también puede ser vista en la página web de Rivera, Bolívar y Castañedas. Y Giovanna, uno muy consternado el pueblo de Cuba ante la muerte del comandante, expresidente, dirigente, líder de todo las denominaciones que le han dado de Fidel Alejandro Castro. Sorpresiva la noticia, pues a los 90 años, tal vez se esperaba que durara un poco más, pero bueno, manifestaciones de todo tipo, a favor y en contra, y se respeta pues la opinión de cada uno. El hecho es que de verdad es un personaje que quedará en la historia, sí, no, para unos como bueno, para otros como malo. Exactamente, Daira. Sin duda que Fidel Castro, una persona única, con sus defectos y virtudes como cualquiera, que inició una lucha como un líder de una revolución, y que entre una cosa y la otra podamos decir lo que creamos conveniente, quienes estén a favor y quienes estén en contra, pero todos estos años esta persona se mantuvo allí, se mantuvo en el poder, y la verdad que yo creo que hay que reconocerle eso, con independencia de que no estemos de acuerdo con su orientación política o con la forma como de una manera u otra perdón, llevó al país, ¿no? Exacto. Como tú dices, Daira, hay quienes están a favor, no, yo no diría que a favor, porque yo no puedo creer que alguien esté a favor de que una persona haya fallecido, sino que en cierta forma sienten quizás un alivio, podría decirlo yo, y hay otros que lamentan la muerte de Fidel, porque bueno, son sus adeptos, ¿no? Todos los que no están en Cuba, todos los cubanos que han salido de allí, pues obviamente no son adeptos al sistema, y obviamente no van a estar felices, pero se sienten aliviados de haber salido quizás de esa etapa. Bueno, y esto sale en un momento, yo no sé si a veces tú compartirás conmigo este criterio, que ahora con la muerte de Fidel Castro, que sea como sea, él tuvo siempre, aunque estaba Raúl, él era quien estaba detrás, ¿no? Sí, Él, y entonces, con bueno, este tema ahora de la elección en los Estados Unidos y con Trump, y que ya comenzó a hablar de que hay que revisar este acuerdo con Cuba para ver que nos ofrezca mejores cosas, que no sé qué. Entonces todo eso pienso yo que tiene algo que tendrá alguna incidencia en su momento dado en el futuro
de ese acuerdo. Sí, indudablemente estamos viviendo muchos cambios políticos, Sí. económicos, pero todos en un solo segundo, en un solo minuto. Esta mañana estaba escuchando un intercambio en la televisión alemana de tres personajes, ¿no? Alguien que hizo un libro sobre Fidel Castro, alguien que es un venezolano que hablaba pues de otra perspectiva, y un periodista alemán. Y el cubano decía que hay que tomar en cuenta que Fidel se retiró hace 10 años, en efecto, pero nunca perdió vigencia, ¿no? Un sistema férreo en el cual no hay pues una verdadera o no hay una democracia. Entonces se mantuvo Raúl Castro, que había pasado en la historia como alguien, como un secundón más o menos. Sin embargo, aquí a Panamá vino el año pasado y fue la estrella de esta reunión Iberoamérica. Logró, como ninguno, restablecer unas relaciones de respeto con Estados Unidos. Exactamente. Y también logró que la Organización de Estados Americanos restableciera la presencia de Cuba en Panamá. Entonces, esos son hechos de trascendencia. Por otro lado, veía la televisión que indicaba pues, el tránsito que están llevando allá los restos de Fidel Castro. Sí, van por Camagüey, creo. En Camagüey, Así sí. mismo es. Y el pueblo... El recorrido a la inversa Sí, que dio cuando inició la revolución, rumbo a Santiago de Cuba. Y entonces el pueblo allí, pues, esperando el paso pues, de las cenizas de su líder político. El tema es de impacto porque es un gobierno que se ha mantenido por más de 50 años y ahora que vendrá, ahora está en otro momento histórico, económico, político, y también escuchaba algunos discursos de los presidentes que fueron a Cuba en ocasión pues del homenaje. Y claro, los de la izquierda radical decían pues que hay que seguir y el juramento y todo este tipo de cosas, pero la situación interna en Cuba como en el mundo está cambiando. Claro, y uno no se puede quedar estático. Entonces todo eso está por venir. Como dice usted, ¿no? En el editorial siempre amanecerá y veremos. Exacto. Exactamente. No, y ese pueblo ya está pidiendo un cambio. Además que en los últimos años ellos han tenido la oportunidad de accesar a la internet, de tener información del exterior, cosa que antes no tenían, y se dieron cuenta que afuera hay un mundo totalmente distinto al que ellos se les pintaban. Es cierto que hay mucha educación, es cierto que no hay analfabetismo, que la medicina es muy buena, que no hay, dicen que no tienen personas desnutridas, pero hay carencia de otras cosas, de muchas otras cosas. Muchas carencias. Ajá, y tal vez lo más paradójico es que están a 90 millas del país que representa todo lo que ellos están escuchando, viendo y lo que sus parientes le están enviando. Fíjense que esta mañana, leyendo el diario La Prensa, imagínense, el equivalente al ministro de Comercio de Estados Unidos, secretario de Comercio de los Estados Unidos, es un empresario como Donald Trump. Y resulta que su fortuna se calcula en $3.000 millones. Qué modesto. Es un hombre importante en la industria del acero. Entonces, cuando en una presidencia un presidente se hace acompañar de gente de ese talante, entonces eso significa que las cosas tienen otras dimensiones, porque normalmente los
ministros, son personas que, claro, tienen un nivel político, pero por lo menos en los últimos tiempos en Estados Unidos no tienen esa concepción. Bueno, pero ya usted sabe que el equipo del gabinete del presidente Trump dice que no se han podido todavía calcular los millones que tiene cada uno. Claro, que son, ya dijo, el de economía es uno que igual tiene ese, millones de millones, sí. Así que, bueno. Ese es el gabinete de los millones, pues. Eso cambia y sin embargo, también el presidente Hollande, que nos ha hecho tanta bulla a nosotros aquí en Panamá, resulta que el hombre no va a la segunda, a la reelección, no va a subir la loma, porque ellos allá tienen unas primarias Sí. en el Partido Socialista y el hombre no se presenta. Tiene la peor percepción popular de los últimos 50 años, no llega a 20. Entonces, el primer ministro, Manuel Valls, que paradójicamente es medio español y francés, habla muy bien español, el hombre dijo, yo voy. Y entonces se formó la corredera y ahora Hollande hoy anuncia que se baja el caballo, no se subió al caballo de Napoleón, sino que se bajó. Así que No es una familia de Napoleón, entonces, ¿qué va? No, entonces ahora la derecha, que en cierta medida tiene el talante de Trump, porque el candidato de la derecha dice que va a rebajar los impuestos y va a votar un poco de gente vaga que hay en ese gobierno francés. Ahora también va a ser parte de esos nuevos escenarios que se están presentando en el mundo. Bueno, ese es lo que usted estaba hablando, ¿no? Parte de los cambios. Y hay que montarse en esa rueda, porque si no, nos quedamos acá, no vivimos en un mundo, en un país o en un lugar aislado. Somos parte de un conjunto, de un todo. Bueno, tal vez eso guarda relación con el tema que vamos a abordar, no sé qué tan profundo será, pero de la reunión que hay ahora mismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y entre los temas que planteaba el presidente era que Panamá está cambiando y que va a demostrar cuando termine su periodo que el país se ha ajustado a todas las reglamentaciones y a todas las normas establecidas para demostrar la transparencia. Mientras que vimos un comunicado de la Cámara de Comercio, no sé si usted lo pudo ver, que están un poco aprensivos sobre el tema de las detenciones que se están dando y de las investigaciones, porque esta situación provoca una inseguridad jurídica para los inversionistas y el país no está bien visto, porque en algunos casos han habido detenciones cuando consideraban que no procedía y en otros las personas lo llaman, comparece y lo dejan irse a su casa. O sea, como que no se está cumpliendo con el debido proceso y les preocupa a la Cámara de Comercio. Y en particular sí debe preocupar como una generalidad, porque nosotros estamos en un sistema penal acusatorio y ya desde el inquisitivo, Gustavo Castañeda, que está oyendo el programa, sabe que esa medida de detención preventiva está en el último lugar del catálogo de las medidas. Entonces, independientemente de la situación de que se trate, es una apreciación, tiene que ser una apreciación sobre el riesgo de que se vaya, el riesgo de que se las pruebas, no sé, pero no es lo normal ni debe ser lo conveniente que bastaría que una persona lo citen a una fiscalía para que inmediatamente se ordene su detención. Entonces, eso genera, claro, una inseguridad. Eso es así. Sí, porque es que no sabes al final del camino cómo. Tú puedes entrar a la fiscalía, pero entonces no sabes cómo vas a salir de ahí, si vas a salir con la detención, que es lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Sí. La detención preventiva, que como bien menciona, y que en verdad el código lo dice, pues es lo último, que la última medida que deberías aplicar en un momento dado, y había que tomar en consideración muchos elementos, ¿no? Pero mira que ahora que estamos hablando de ese tema, ayer escuchaba en la radio que le estaban cambiándole la medida cautelar a Gustavo Pérez de detención preventiva por arresto domiciliario. Entonces decían que eso se estaba así, que el juez
que tiene el expediente, lo estaba haciendo tomando en consideración el hecho que Agarús y él tienen las mismas condiciones y que si a Agarús se le había dado esa medida, ese cambio de medida de arresto domiciliario, entonces para ser justos y aplicar el proceso como debe ser, o el debido proceso, entonces a este chico, o a este señor, perdón, a este señor, había también que aplicarle la... Chico menudo. Bueno, nunca fue muy grande y con todo esto que le está pasando y toda esta enfermedad que tiene, está más chiquito, ¿no? Pero sí, escuché eso en la radio, ¿no? Y es que eso es lo que uno se pone a ver, ¿no? Porque en este caso, a esta persona va a la fiscalía a reportarse los 15 o los 30 o una vez por semana, y a otras que están... No todos los casos son iguales, pero en términos generales están bajo las mismas condiciones, entonces le aplicas otra medida. El hecho ya de tener primero de estar sindicado por un delito, un presunto delito por la comisión de un hecho punible, ya eso es... Sí, que lo dejen en su casa. Mira, ya eso es complicado. El tener que ir a una fiscalía acudir 15 o 30 o todas las semanas, lo hace mucho más difícil. O sea, ya la persona está sintiendo, yo pienso que ahí que lo que busca el derecho penal es para resarcir el daño. Yo creo que ahí ya la persona, con independencia de que al final el resultado sea que no imputable la persona, o sea, que no sea culpable. Exacto. O lo sea, ya se está sintiendo, ya la persona siente que con la acción que pudo haber hecho o no haber hecho, tiene una reacción y es un castigo. O sea, y hay como una medida, pienso yo, que mucho afecta a la persona. Yo creo que, gracias a Dios, no está expuesto a estas cosas, pero nunca se sabe. Lo peor es que, tal vez, no sé si me equivoco, que se sienta que la medida que se está tomando es para tener un resultado adicional y en realidad las autoridades no han hecho lo necesario para lograr lo que se quiere. Y decía casualmente el presidente de la anticorrupción que él esperaba que los responsables de los delitos fueran investigados. Claro. Pero no vas a agarrar todas las gente, bueno, vamos a agarrar 5 para que esos 5 vengan los que hablan y digan entonces quién es el culpable, investiga y sanciona. Y como tú dices, hay tantas formas de detención en la casa, con los brazaletes, que ni siquiera es costoso para el Estado, porque esa es otra cosa, tener a una persona detenida es costoso. Pero bueno, continúa. Y esto me llama la atención porque esta mañana escuchaba en las noticias que la ex primera dama del Perú se le inició una investigación, que por aquí tengo a Nadine Heredia, se había ido porque la nombraron en la FAO en una posición importante, y ella regresó a Perú para notificarse de la resolución, y ella dijo que iba a colaborar con la justicia porque ella sabía que ella no tenía culpa de nada de lo que se le estaba acusando. Pero dice, un abogado paralelo dice, no, ella no regresó por eso, ella regresó porque el gobierno y la institución que la designó le dijo, usted está aquí designada, pero usted tiene que ir a rendir cuentas allá, y después entonces usted regresa cuando la cosa se ha resuelto. O sea, no está así que ella vino de su propia voluntad a resolver el problema. Y entonces que sería bueno saber cuántas organizaciones o cuántos países toman esas medidas contra los funcionarios de alto rango que eluden la justicia. Porque al final yo creo que esa es una forma de cooperar con que la justicia se aplique cuando corresponde. Y es parte de la transparencia. Exactamente. Claro, pero son periodos y situaciones, transiciones, porque también hay que recordar que en los últimos, más de 50 años aquí no había pasado nada, y por supuesto el sistema no tenía esos resortes que tiene ahora. El tema siempre será el de adentrarse en el proceso, porque cuando se inicia un proceso y una persona está pues llamada a rendir cuentas, tiene que proveer la información, y también si el Ministerio Público cuenta
exclusivamente con esa información o de otra fuente. Entonces, la detención realmente, ¿qué implica? O estas medidas cautelares, ¿qué implican? Es la posibilidad que tiene el Ministerio Público para recabar información, seguir investigando. Pero si esa fase ya concluyó y todavía no estamos en la fase ya de una sentencia o de la práctica de otras pruebas, entonces, ¿qué necesidad tienen de mantener a la persona en una situación de detención, una medida privativa de la libertad? Claro. Por eso es que hay esas otras, para que la persona, uno, no salga del país, por ejemplo, o se pueda contar con ella si es que se requiere. Porque, como bien señala Johanna, el hecho de ir a notificarse no significa que en ese momento se le va a hacer otro interrogatorio, simplemente que está ahí, pues, está a disposición. Pero entonces hay que administrar el expediente, que sean muchos expedientes, pero hay que administrarlo. Cuando hablamos de dotación de fondos para la carrera judicial, no se ha dotado de fondos. Cuando hablamos de un nuevo sistema penal, pero tenemos, pero también tenemos el anterior que no ha concluido. Entonces están ahora los dos, y pareciera como que en la práctica ninguno de los dos está funcionando los efectos. Exactamente. Entonces todos esos son elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Un tema para abordar en los próximos programas, porque ya hay opiniones que la cosa está un poco complicada y los resultados no han sido los esperados en tan poco tiempo que ha transcurrido. Y al final, como uno dice, es un sistema acusatorio que le garantice a la persona investigada los derechos, pero también al afectado que pueda resarcir el daño que se le causó. Que tiene que ser de ambas partes, ¿no? Y por otro lado, como si no fuera suficiente, hay unos casos que le llaman de alto perfil, en los cuales la competencia o sea, es compleja, porque es la propia Corte Suprema la que investiga, la que tiene el juez de garantía y la que al final va a tener que fallar. O sea, una cosa insólita, ¿no? Pero es la realidad. Bueno, yo creo que en cualquier momento nos van a decir que se nos acabó el tiempo, pero aquí el tema cultural y economía, habíamos celebrado ayer el Día del Maestro, el Día del Farmacéutico, y bueno, hoy concluye la Copa Tabo Castañedas con los caballos y los correcaminos de Colón. Le deseo suerte a cualquiera de los dos porque mi equipo lo eliminaron, así que... Yo estoy con los caballos. Bueno, caballo. Los caballos. Bueno, como esta mesa... estoy con los caballos y con el Plaza Amador. Sí, para allá iba. Bueno, fíjense que yo voy a los correcaminos y voy al Árabe Unido. También. Bueno. Entonces, estamos muy contentos porque de verdad ha sido un honor esta distinción y esperemos que hoy todo concluya bien. Y gane el mejor. Claro. Después de esta ardua lucha que han tenido estos jugadores, ¿no? Que estuvo muy buena la liga, debo decir, no fui a ningún juego, pero yo lo escucho. En la televisión los he visto, si no en la televisión. Pero antes de terminar, Daira, ya se acabó. Que tengas buen fin de semana. Chao. Bueno, nada más quiero desearle un feliz día a las madres que se celebra el 8 de diciembre. Y la otra semana. Ay, que no me mira siempre. No, pero es que, bueno, porque es 2. No, pero es que regresamos el viernes y eso va a ser el jueves. Felicidades, mamá Giovanna, mamá Daira. Y a todas las madres de Panamá y las que celebran este día, que la pasen muy bien. Bueno, feliz fin de semana, nos vemos el otro viernes. Que nos trajo Javier el regalo el día de la madre. Felices y no se lo gasten todo, ahorren y tengan cuidado con los ladrones porque están robando. Precaución.